medir, voy a medir cuánto, la mitad de la cuchara le voy a echar en el pino. Buenas noches, buenas noches. Y aquí estamos, ya hicimos el prólogo, pero vamos a iniciar el- este evento, digamos, bueno, estos programas que se van a hacer de hablar sobre aviación, de conocimiento de aviación, de saber, para que no tener miedo en caso de que te digan algo, todo lo demás. Sí, al final hay cosas que son ciertas, otras que son falsas, pero es sacarse la mentira al ojo, digamos, y conocer un poco más, para que después no venga a otro a decirte, no, estás diciendo mal. En este caso, vamos a partir. Voy a enviar una solicitud a conversar al respecto del primer tema, a ver si se nos une en estos momentos. Así que estamos, por mientras voy a aprovechar de saludar. Benja Sangüesa, Bertel Leiners, Ángeles Potter, Spotter Villa, Kenneth Brown, un panda gay. Qué bueno, panda gay. Estamos esperando a ver si nos acepta la invitación para poder empezar a hablar. En todo caso, hoy día ando vestido, me quería afeitar, pero no se pudo hacer. ¿Cómo estás, amigo Carlos Valle? Bertel Leiners. ¿Cómo está Lonely Spawner, Eduardo? ¿Qué es? Aquí estamos. Aquí estamos bien, empezando este proyecto. Primero que todo y de antemano, agradecerte a ti de confiar y apoyar y pues, démosle para adelante para lo que te decía a un principio, conversar cosas como son, sin tenerle miedo a ciertas cosas, a ciertos temas, obviamente. Claro, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. A ver, Ah, ya. preguntémosle a la gente que se está conectando, que se está sumando Brown Aviation, Foxtrot, Oscar Golf, se unió, Víctor Linero se unió. Saludos, Víctor Linero. Hoy Saludos, día voy a Francisco. ponerlo en el titular, como de qué vamos a hablar en particular en la primera instancia. Vamos a ponerlo fijo. ¿Cómo era el título de lo que íbamos a hablar, Carlos? Hoy día íbamos a hablar sobre ¿cómo dijiste tú? El tema de la obsolescencia Que el programada en tema, la aviación. claro, la obsolescencia, pero eso no es la palabra correcta. Víctor dice que no ve nada. ¿No ve nada? A ver, vamos, Saludos, Francisco. vamos a ver si es que confirmen, chiquillos, confirmen si es que nos ven. Saludos, Spot Raúl. No ve nada. Chiquillos, ¿alguno otro más que nos vea, no nos ve? Francisco, ¿tú ves? ¿Nos pueden ¿Ves? confirmar? ¿Nos ves? Ahí Ahí sí. sí, ya, ahí estamos. Entonces, ya eh, entonces no, lo habíamos conversado que no es la obsolescencia, sino que es como eran los tiempos que tenía un avión, porque de hecho, el por qué, por ejemplo, hay un avión Airbus 320, 737, en 20 años tiene que irse a hacer desguace, y hay aviones emblemáticos, digamos, como el 747, que pueden durar incluso 30 años y a veces le dan hasta un poco más. Entonces, no era la obsolescencia, sino que era la propuesta de, ahí sí, era la propuesta de vida de un avión en general. Claro, claro, claro. Bueno, ahí hay que... Bueno, cuando entremos en temas vamos a hablar un poco más de una diferenciación que hay que hacer ahí entre los Justamente, aviones presurizados y los aviones no presurizados. es muy importante hacer esa aclaratoria porque finalmente hay mucha gente que no lo sabe, pero de repente uno puede ver un avión. ¿Cuál es el avión que está más antiguo en Chile operativo, de tanto civil o militar o comercial? ¿Cuál debe ser civil? Este es el de mañana, sí. Este es el de mañana. Sí, ¿a qué hora llega? No sabemos. Se supone que llega como entre las 7 y las 8, pero hay que estarlo Bueno, viendo. hay que estarlo viendo. Sí, llegó a Recife finalmente, así que Sí, llegó.
pero mañana el clima parece que va a estar más o menos, ¿no? En la mañana. A la suerte la olla. No, pero todo bien. Mira, al respecto de eso, nacen las preguntas. No sé si alguno de las personas de los que ya se ha conectado, porque hace un momento, si todavía siguen conectados la gente, si quieren preguntar algo por medio, qué quieren saber en particular. Porque en sí la obsolescencia, o sea, la propuesta de Es vida de que un yo no avión, hablaría de como tú bien obsolescencia, dijiste, sino que hay que separarlo. yo hablaría más del ciclo de vida del avión, más que la obsolescencia. Sí, claro, El el ciclo de ciclo, vida esa del era la avión. palabra correcta. Lo habíamos conversado, claro. Claro, depende qué ciclo de vida tiene el avión, Entonces, cuáles son sus rutas, y hay otra serie de factores que vamos a conversar, las cuales hacen que le llegue más rápido o más lento su final, por decirlo de alguna manera. exactamente. Mira, este tema, bueno, al menos este tema nace puntualmente, digamos que como ese, entre comillas, es un tema morbo, porque es el tema de, se habló más que nada por lo que sucedió con el 777 de United Airlines saliendo de Denver, que todos se Claro. preocuparon, pero resultó de que era un Espera, avión que tenía 25 años. mira, dice el Julito dice que el avión más antiguo operado en Chile debería ser el Dornier de la Cardal. Te puedo decir que aquí en Chile está el primer Cessna 206, número de serie 001, y estaba botado en Curacaví, el Papa November November. No sé, Oh, creo que lo iban a botado. restaurar o algo así. Pero la última vez, las fotos que los tengo yo, el pobre estaba hecho bolsa. Pero ese es el primer 206 jamás construido. O sea, de El hecho tiene el uno, número de serie 001. el line number uno, Claro. claro. El Sí, otro que estaba porque operando yo estaba antiguo, pensando en el... el mundo comercial, más grande. Dale, Carlos. El otro más antiguo era el que tuvo el accidente en Curacaví justamente, el Sierra Sur Alfa. También era bastante antiguo ese. Pero, insisto, lo de sobre todo es súper subjetivo. Súper subjetivo. Y después, cuando tú me des los pases, Es que empezamos a ese, explicar por qué si estamos esperando que llegue más gente o algo. claro, obviamente. Mira, en estos momentos Chilecopter, saludos también que se conectó, nos mandó saludos a ambos. Y claro, finalmente uno empieza se lo empieza a dibujar porque finalmente, digamos, el periodismo, yo creo que todas las personas que conocemos al menos de uno o más de un tema, sabemos que el periodismo ha literalmente decaído y por todo ese morbo. Si el bien estaban criticando, digamos, un tema, no es de aviación, pero era lo que sucedió con el niño Tomás, se estaban criticando por cómo lo habían tratado, cómo tratan de repente un accidente en un avión, cómo han tratado las caídas de todo, las caídas, las otras caídas de Tobalaba, que prácticamente era culpa de que el aeródromo de Tobalaba estaba ahí y no las casas que se construyeron en los periodos de la concertación, por darte un Claro, ejemplo. no, Entonces el periodismo es muy morboso, obviamente entonces, ¿cómo? el periodismo en general, no solo en aviación y todo, busca siempre títulos que atraigan a la gente, que sean morbosos. Por ejemplo, hoy día un punto, y aquí me va a salir un poquito el tema, pero es muy crítico. Tú sabes que aparte de piloto y todo esto, yo soy ingeniero comercial. Hoy día entregaron el IMASEC de enero. Y el IMASEC de enero es Sí, parece que son... de enero. Y estos desgraciados de los periodistas dieron vuelta a la noticia y en vez de colocar que el IMASEC fue 3,1%. Está un poco pausado, no sé si soy yo, soy él, o es él, perdón. No, no soy yo o es él, pero no sé si me escuchará en estos momentos, si está teniendo algún problema. ¿Estará quedando corto de batería? No, no tengo. Por mientras vamos a seguir saludando. Saludo a Juan Carlos Bascuñán, a Alfredo Riveros. Me botaste. Oh, se cayó, se salió. Ya, lo vamos. Mira, qué bueno. Ahí nos están diciendo. Vamos a tratar de llamarte de nuevo. Si con tal.
No te preocupes, sabemos que hay muchos datos para hacer este tipo de cosas. Por mientras se está conectando, ahí sí Ahora está sí. volviendo. Sí, no sé, Ya. me salió Ent- y, Entonces, y que me había gustado. Bueno, bueno, volvemos a se nuestro tema, no cayó, tiene sí, nada yo que estaba ver el viendo que tema. estaba girando, pero mira, otra vez, ¿no? No Sí. tengo nada ¿Habrá el conectado problema por de señales? internet en este minuto. Puede que sea un problema de señal, pero no, yo no tengo Oh, nada conectado ahora. De hecho, tengo todo apagado. Solo el teléfono. Pero bueno, sí, la no, cosa es yo que también sí, estoy. dieron vuelta el título del periodismo, lo dieron vuelta y nunca pusieron la cifra negativa 3,1, sino que siempre hablan de 3,1 como si fuera positivo, ¿cachai? Y al final o sea, si ellos esperan crecer un No, seis es por que, ciento este año y, y estamos con un -3, partimos con un -3, olvídalo. no, Y sí, oye, es que eso es el problema el mundo de la inmediatez. Estamos en la década de la inmediatez, que si no me solucionas esto en 2 horas o en 3 horas ya si no te quedaste en el paso, eres obsoleto. Pero aquí en este mundo, que en este mundillo que debe ser mira, y que se relámpagos, da en la aviación, claro. wow. Ahora está relámpagos, wow. Bueno, es que también cambió mucho el clima digamos, a las 2, entre 2, 4 de la tarde, hora de acá. Cambió mucho el Sí, clima de muy de repente, entonces. Y el amigo KLM que se iba a ir a la 1 de la tarde y se fue un cuarto para las 3. pucha. Está feo, o sea, ni siquiera lo pude ver porque estaba muy feo. Pero Sí, fue eso entretenido pasa el con, cambio. pero eso es lo que pasa con en este caso con la edición. O sea, yo, por ejemplo, la semana pasada empezaron a salir cada cuánto noticias así y con títulos que tú los lees y te asustas. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasó también con el accidente del 767? Oh, que lo suspendieron en Japón, que lo suspendieron en Estados Unidos, que lo suspendieron en Inglaterra. No, y era muy gracioso sobre todo la de Inglaterra. Lo suspendieron en Inglaterra, pero no se preocupe, British Airways no va a tener este problema. Porque no tiene 767. Porque no tiene 777, pero 777 con motores Pratt Whitney, porque solamente tiene General Electric y Rolls-Royce. Entonces, mira, se ha conectado más gente, tenemos 8 personas. Hasta el momento, a mí me figuran 8 personas, así que saludo a todos los que Hola, si Ignacio. no más me lo he pasado, para ya entrar de lleno, porque ¿Ya? ya con esta cantidad podemos conversar. Si, como estaba diciendo, agradecido de que tú estás aquí. Este es el primero de todos. Entonces, eso es lo que pasó. Primero, tú mismo anunciaste un tema en particular? ¿Cuál es la diferencia entre el avión presurizado y el avión que no es presurizado? Ya, mira, es como eso, como la presurización influye en el ciclo de vida del avión, es trascendental. ¿Por qué? Porque todos los avioncitos de aviación general, digámoslo así, los Cessna, el 172, el Archer, Te todos los aviones escucho. monomotor y varios multimotor. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Sé como que se recorta, pero voy a ver, voy a tratar de hacer un cambio de posición si es que soy yo, para estar más al lado de la ventana. Ah, Qué ya, bonita casa. entonces Qué bonita casa. el tema Perdón. es, ya, el tema es pasa porque como te digo, los aviones que no se presurizan no tienen el problema de que cada vez que un avión se presuriza, el fuselaje de globo, ¿cachai? Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, en la aviación general, en los aviones que no se presurizan, la mayoría de los mantenimientos se toma como en horas de vuelo, en horas de vuelo.
Pero los aviones grandes, los que sí se presurizan, empiezan a hablar de ciclos. Ciclos de vuelo significa una presurización y una despresurización. ¿Ya? En aviación general, como no se presurizan, los aviones manteniendo el mantenimiento de fabricante con sus revisiones de 50, de 100 y la revisión anual, pueden durar eternamente. Bueno, va a depender igual Si del son ciclo de vida del material, pueden porque los ser, materiales, digamos, no, sí, pero pero a lo que voy yo, llegando, digamos, al punto más ínfimo, o sea, lo que voy a decir porque yo, finalmente básicamente, lo que pasa es que a los aviones chicos se les cambia el motor completo cada 1800, perdón, sí, digan, 1800 o 2000 horas, que son cuando se le hace el overhaul al motor. Y la célula, que se le llama al avión propiamente tal, puede tener 3000, 4000, 5000 horas, que significa que ha tenido 2, 3, 4 motores. Y puede seguir funcionando muy bien. Hay aviones, por ejemplo, en el Club Aéreo y tenemos un avión del año 62, un 182 del año 62, y que tú lo miras y todo el mundo dice que es del 80, del 90, pero es del 62. Está muy yo bien también creía que mantenido. era de esa época, claro. Claro, tú lo conoces. Claro. Entonces, es una aeronave, las aeronaves en cuanto a su mantenimiento y las aeronaves no presurizadas pueden durar muchos años. No tiene nada que ver, ay, del Piper era del 60 y no sé cuánto, o el Archerito que es del 76, pero está impecable. Claro, ¿Cachai? pero igual, por Pero, ejemplo, el accidente para completar eso, el accidente de Tobalá, el 2008, el avión tampoco era, el de Carabineros tampoco era tan antiguo, era nuevo, era más sí, reciente. pero en el caso del el accidente toda la del carabinero obviamente tal, ahí hubieron otros factores. Ahí Claro, el avión venía de justamente de mantenimiento, era entre comillas un vuelo de prueba y los vuelos de prueba por legislación solo tiene que ir un piloto, y iba más gente, y si es un vuelo de prueba, si tú me preguntas a mí, habría que no haber salido full combustible tampoco, sino que con combustible normal. comprendo. ¿Cachai? No, no, sí, Pero por eso, pero es que igual, digamos, el morbo, igual el no, morbo, sí es digamos, morbo, que estamos más de que nada. Yo acuerdo. me acuerdo en el año, ya hace 2 años, cuando estuve en Morón, porque en Morón, una parte del el lado militar, es como, a ver si lo comparamos con Santiago, digamos, pues, que es lo que se haga la referencia. Lo que está por la 17L es como la parte militar, pero la 17R, para que se hagan la idea de la gente, es parte civil, pues ya ahí está ¿Ya? el centro de mantenimiento de Cessna. Mm. Entonces, vi cuántos Cessna están desarmando y rearmando, sacando motores, poniendo motores nuevos. Que bueno, parte Es del que ciclo de vida que eso es, tenía justo los aviones ya. claro, Digamos en este ese es caso el el motor. punto, el motor. Ahora, en los aviones grandes, como te digo, el tema de los ciclos de vuelo y el tema también de los motores, también se le hacen overhaul y otro tipo de mantenimiento porque están a otro nivel, digámoslo así. Pero volviendo al tema que tú me decías y que nos interesa más la aviación comercial, el tema de los ciclos de vuelo. Si yo tengo, por ejemplo, si tú me preguntas, sí, es sabido que los aviones que hacen tramos medios y cortos, su vida útil es mucho menor a que si los vuelos que tienen, o sea, los aviones que tienen vuelos de largo alcance. Me explico. Un 320 o antiguamente el 737 que hacía el vuelo Santiago-Antofagasta, Antofagasta-Iquique, Iquique-Arica, Arica-Iquique, Antofagasta, Iquique, Antofagasta, Santiago. Ahí tenía 6 ciclos en se una ruta. presurizaba 6 veces, 6 veces. 6 ciclos al tiro. Una ruta. No sé si está bien. 6 ciclos al tiro. En el 340 que se va a Oakland, bueno, el vuelo dura 14 horas, pero es un ciclo, porque se presuriza al despegar y se presuriza al aterrizar en Madrid. Es un ciclo, en 14 horas. Y el que hace los vuelos nacionales, por ejemplo, son 6 ciclos en casi 8 horas. Se demoraba 4 horas de ida, 4 horas de vuelta, con todas las escalas. Entonces,
Ahí empieza el tema. Entonces, en los manuales de vuelo de los aviones y todo lo demás están cuántos ciclos de vuelo el fuselaje se puede expandir y contraer, expandir y contraer. Y ese es un número que es dado. En los aviones antiguos, en los 737-200 o en los NG, mejor dicho, en aviones de no material compuesto, existían unos AD, que eran eran un STC, que eran aplicaciones para alargarle la vida a esos ciclos. ¿Cómo? Colocando partes suplementarias sobre la piel del avión en ciertos puntos críticos que se sabía que eran los que podían fallar en caso de fatiga material, porque básicamente es fatiga material. El mejor ejemplo que tenemos de esto es el accidente de Hawaiian del 737 que quedó convertible. Ese 737, el de Aloha. Aloha. Sí, el de Aloha. El de Aloha. Despresurización explosiva, pero que... Despresurización explosiva con el techo que se fue para atrás y quedaron la mitad de los pasajeros para adelante y para atrás. Eso fue porque ese avión justamente en el día se hacía 8 a 10 ciclos. Entre las islas, iba y volvía. Claro. Y cada vez que se presurizó, claro, súmale eso el tema del aire salino. Si bien es cierto, este accidente fue hace muchos años atrás porque justamente se estaba viendo todo este tema. Ese es el mejor ejemplo de fatiga de material y de tanto presurizar, que llega un minuto, ¡pum! Eso, si lo llevamos aún más atrás a la historia aeronáutica, es lo que le sucedió al Comet, el primer avión a reacción a turbina el Comet, del planeta. ¿Qué mejor ejemplo del Comet? Para la gente que no lo sabe, no sé si me permites que explicarlo porque ese tema, sé dónde está el punto de fatiga. Sí, también. Si ustedes ven los aviones hoy en día, todos los modelos, digamos, ya desde la serie Dash 80 de Boeing hasta el día de hoy, tienen algo que el Comet no tenía. El Comet se presentó como avión comercial a reacción, con proceso de presurización, pero tiene las ventanas cuadradas. Y para los que han estudiado no solamente en ángulos rectos, y los que han estudiado no temas de aviación, el que ha estudiado construcción civil, el que ha estudiado alguna ingeniería, los dibujantes, saben que los lugares más críticos son los ángulos rectos. Si tú le das un corte, se vuelve recto. Entonces, ¿qué le pasa al Comet? Claro, los problemas se le daban principalmente en las alas. ¿Cómo se resolvió? Bueno, las siguientes generaciones de aviones que se empezaron a salir, y no solamente, digamos, Boeing, McDonnell, Convair que salieron, también el Caravelle, el Hawker Siddeley Trident, ya empezaron a tener las ventanas un poquito más voladas. Me encanta sobre todo lo que es Caravelle y Hawker Siddeley porque son como trianguladas. Sí, es como cuando hace, digamos, el kick. Acuérdate de que el Comet primero sufrió como 6 accidentes antes que quedara en tierra. No se sabía qué pasaba hasta que se les ocurrió meter un fuselaje dentro de un gran tanque de agua y con la presión del agua simular la presurización y despresurización constantemente. Y así tuvieron un avión hasta que falló. ¿Y dónde falló? Justamente en un vértice de una ventana, en un ángulo recto. ¿Te fijas? Entonces, bueno, ¿y cómo lo detectaron eso? Lo detectaron, no, si fue súper querido, porque en uno de los accidentes de los pasajeros en el empenaje, en el elevador atrás. Entonces, ahí con eso, ellos empezaron a decir cómo llegó la moneda hasta atrás. Y efectivamente se le había salido el techo, la moneda había volado, había pegado y había seguido. Pero bueno, ese es el mejor ejemplo en todo caso del tema de la presurización y despresurización. Disculpa, estoy viendo justo algo me pasó acá. Ah, claro. Justo me pasó algo acá que... Y eso es... y que algo había pasado. Eso es parte del ciclo de vida del avión, ¿cachai? Y esto vendría siendo un factor determinante en cuanto a que se cumplen los ciclos
y el avión para casa. Pero hay otro factor más determinante aún que ese mero tema de diseño y de ingeniería, que es la economía del avión, los dineros del avión, lo que produce el avión, básicamente los costos y beneficios de ese avión en particular. Ese es o sea, ahora, si tú me preguntas a mí, los aviones de ahora no vuelan porque son bonitos, porque son, sino simplemente vuelan. Para la suma, cada vuelo que el avión, valga la redundancia, vuela, produce ganancia. Punto. El Neo, antes de llegar a los Neo o al Max o a todas esas cosas, el consumo, el principal costo de la aerolínea es el combustible. Entonces, desde el año 1 que partieron la economía, o sea, que partieron los aviones, el avión ha tratado de hacerlo más eficiente. Y dentro de la eficiencia es tratar de bajar el costo de combustible por pasajero, que se llama, que es un índice. El CASC. Claro, el costo de combustible por pasajero. Entonces, los 737 es el 737-200, que en su época era una maravilla, años 60, años 80 y bien entrado en el 2000, eran demasiado costosos. Mientras más antiguo el avión, más se hacía caro el combustible y los repuestos y ese tipo de cosas. Después llegó el 320 y el 73NG y la nueva generación, donde eran más eficientes. Y por mucho tiempo se mantuvo como cierto status quo entre la eficiencia. Pero Airbus, con el famoso Neo, y esto va de la mano con los constructores de motores, porque esa es la otra, el avión, si bien es un conjunto de partes y piezas que se llama Boeing Airbus, pero si tú te fijas, los motores del 737 MAX son los mismos motores que el del Neo. ¿Por qué? Porque hay varias empresas, Pratt & Whitney, General Electric, Rolls-Royce y otra más, y contando las occidentales, porque No, pero digamos esas se llaman las tres grandes y las tres grandes. para qué contar que las otras empresas que hay son asociaciones que tienen entre estas mismas tres grandes, porque el de la 380 es una asociación entre Pratt & Whitney y General Electric, el IAE es una asociación entre Pratt & Whitney y Rolls-Royce, y el CFM, que es Safran, con General Electric. O sea, no es que, entre comillas, pueda existir una cierta competencia. Y para ser bien justo, y hay que ser bien justo, estas empresas, estas asociaciones nacen por propuestas militares. Porque, digamos, CFM nació por tratar de remotorizar a los casi 135 que ya tenían más de 20 años en Estados Unidos. Claro. Y de ahí nace, o sea, el motor que nace como el padre de la versión Classic y Next Generation Max de Boeing, y 320, 320 Neo, 340 nacen, ¿por qué? Porque a Estados Unidos necesitaba cambiar motores. Ahí tenía otro buen ejemplo en el caso de estos aviones militares, los KC, ¿por qué han durado tanto tiempo y son modelos antiguos? Porque sus misiones son siempre de largo alcance, siempre están volando 20, 30 horas, pero es una presurización. Y en el caso del B-52, el B-52 no es presurizado entero. No, así, es solamente la cabina del piloto. En la cabina es solamente hay un cabina tubo que es presurizado hasta la torreta trasera, y punto. Entonces, eso ayuda también a que el avión tenga más longevidad, digámoslo así. Y están diciendo que va a llegar hasta el 2060 prácticamente, hoy en día. Claro. Entonces, claro, tú estás comentándoles a todas las personas y también hay que agradecerle a las personas que todavía están viéndonos, que, claro, también tenemos que pensar que finalmente el segundo punto es la importancia de la propia aerolínea. En el momento de decirlo muy vulgarmente es, ¿cuánto es lo que saco de mi bolsillo para que el avión vuele? Claro, ¿cuáles son los costos operacionales del avión versus lo que él me rinde? Y los costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, dentro de lo mismo, los aviones grandes tienen distintos, como los aviones chicos tienen revisiones cada 50, 100, etcétera, horas. Ellos tienen revisiones cada ciertos ciclos, pero está, por ejemplo, la revisión daily, que es una revisión de todos los días. Después viene un check A, que es básicamente normal,
pero me voy a referir, viene un check A, un check B, hasta el check C. El check C es un check donde casi el avión se desarma y se vuelve a armar. Porque en el check D es ese que es el más caro de todos y es donde casi que por manual de procedimiento de la aeronave se tiene que casi desarmar completamente y volver a armar. Entonces, si yo tengo un avión antiguo puede ser relativamente nuevo, puede ser un 320, de hecho ya estamos viendo 320 votados, aparte de la pandemia. ¿Pero por qué? Porque su ciclo y sus vuelos cortos ya llegaron hasta cierta manera y ya están para un check D o un check C. Entonces, aquí ¿qué me queda? El avión, ¿cuánto me está rindiendo? ¿Cuánto versus el costo de ese mantenimiento mayor. Y hay veces que todavía conviene el avión, por lo tanto se le hace. En promedio a los aviones se le hacen 3 checks D hasta que ya ahí da finito, hasta que no le da, Que se va es se va económicamente al desguace. inviable hacerle otro mantenimiento. Pero factores como la pandemia, factores como el precio del combustible, factores como el gasto en combustible de la aeronave te llevan a que llegáis al primer check D y decís mejor que no, porque no me conviene. Y ahí viene otro tema, que es la aerolínea, donde se lo devuelve al leasing y el leasing B. ¿Qué me conviene más? Venderlo por kilo, sacarle todo lo que puede servir, los motores, todos los instrumentos, todos los asientos. Ustedes no se imaginan el mercado secundario de partes y piezas usadas que existe en la industria aeronáutica. De los aviones grandes estoy hablando. Siempre tiene que haber una trazabilidad, es decir, siempre tiene que saber de dónde viene cada una de las piezas. Pero existen, y un motor nuevo, por decirte algo, cuesta 100, el motor con cierta cantidad de horas, con garantía y todo, te puede salir por 20, 30. Entonces a las líneas aéreas les convienen esas cosas, todo, comprarse un instrumento nuevo versus comprarse un instrumento, como le dicen, reacondicionado, pero con garantía, con certificado, con el 8130 y con toda la parafernalia que la DGAC aquí solicita, te sale más barato. Y hay un mercado secundario. Entonces, eso es lo que ven las compañías de leasing. Entonces, este avión, deshuesarlo y sacarle todo lo que me sirve, me va a dar 100. ¿Y cuánto me vale el overhaul? 150. Mejor lo vendo por pieza que va a andar pagando 150 para que siga volando. Sobre todo ahora que existe una sobreoferta de aeronaves. Y por eso la mayoría de las aeronaves ahora se están yendo a cargueros. Ese es otro tema. Pero Ese es otro tema que esperemos poder tocar un poco más adelante de eso. parte de la Porque también es un tema muy bonito y que, bueno, con Carlos ya lo hemos hablado. Claro, y es algo que más adelante inclusive vamos a conversar, quizá en otro capítulo, pero no digamos, por ejemplo, el PSG. Pero sí, cuando tú estabas mencionando esto, ¿sabes qué? Me acordé, ¿sabes qué? Me acordé ¿de qué? de 985, del 985 de la FACH, cuando lo presentaron en mayo del 2009. Oh, todo precioso, el avión nuevo, primera misión y le falla el motor. Y ahí Y salieron deja todo, los de la la comitiva prensa. presidencial. No, pero acuérdate, fue más grave. ¿Por qué? Porque los de la prensa se metieron con el desconocimiento que tienen, se metieron a la página donde aparece el modelo, que salía el 767-3Y0, que es ER, que es este, y lo confundieron con ¿Qué es ojo, que eso, tenía una eso falla, es otra cuestión que de tenemos que nueva ver. opción, y ahí armaron un cagüín enorme, que no, que el avión ya venía con falla, y que la falla compra weas malas, y lo que ellos no saben es que 767-3Y o ER, volando ahí, en estricto rigor, bueno, para los que no saben, el avión en sí se llama 767-300, pero por ejemplo los de LAN son 767-316 ER. ¿Pero por qué es ese 16? Porque ese 16 es el número que Boeing asignó a LAN como cliente. Entonces, todos los Es que aviones... ese es otro tema, ese es otro grandísimo tema que muchas personas se confunden. Claro. Y que también, ¿sabes qué? A ese también le vamos a dar un capítulo en live porque, ojo, que no solamente Boeing también tiene formas de identificar sus aviones, Airbus también, que eso lo hace con los motores.
Por eso usted ve el Exactamente. A320, 231, 32, 33, que los tres los hemos tenido volando en Chile, en las tres variantes. El 320, el Correcto. 231, por ejemplo, fueron los que trajo Sky, que venían de Mexicana, que venían de distintas partes del mundo. Y los 232, 233 son aviones que prácticamente los trajo LATAM y JetSmart. Y después Hablando los de una misma 214 familia de con motores, los... los IAE. Eso ya es, Y porque los los 214, 214 que son son otra los familia de motores. DCM. Claro. Claro, eso es un bonito tema que podemos Sí, tocar y lo vamos a tocar más adelante. sí, pero Y, la y gracia es lo más que... probable es que te La gracia... consulte también a ti. No hay problema. La gracia de eso es que la diferencia de Boeing y Airbus, que Airbus tomó esa nomenclatura, el 231, el 232, el 233, y punto. Independiente si es LAN, Sky, Azerbaiyán, American, todo. En cambio, Boeing no. Boeing tiene, por eso hay tanto, cuando uno tiene una lista de 767 y de repente te tiran unos con unos códigos, puta, pero es porque por motor, por cliente, entonces al final pareciera que fueran más, pero en realidad es el mismo avión con unas variantes. Claro. De hecho, Boeing ya al ver que con su nuevo producto estrella, que no es el MAX, sino que el 787, ve que con los clientes supuestamente el avión es homogéneo. Es tan homogéneo que si compráis Rolls-Royce o con General Electric, es tan homogéneo que ese avión, le puedes cambiar el motor de una marca a otra. Si es porque, como tú decías, por la economía te cambia. El motor tiene las mismas entradas, las mismas salidas. Pero ya sabemos que finalmente los cambios de Rolls-Royce van a terminar siendo General Electric por las cosas que esos mismos motores han presentado en los últimos 4 años. Pero en la lista del 7800 se acaba en la lista número 64. Entonces, hasta el 787 producción número 64 son con códigos de aviones. Obviamente, para la gente chilena, los de LAN no son 816. ¿Por qué? Porque el primero es el de producción número 68. Pero sí existen 787-816. Porque fueron los Es que que se claro, entregaron pero primero. Fueron los que se entregaron correcto. finalmente de los terribles 10. Pero ojo chiquillos, no, más que nada para que no se confunden. No, en el caso de los Dreamliners son guión 8, guión 9 8. puntos. O sea, Se acabó. se acabó. Ahí Y cuando que, vemos los periodistas que dicen el 787, 800 y uno tirito así, ¡ay! claro. Puta, los periodistas le deben estar... No, Espero que pero no haya sí, ningún oye, periodista nosotros, viéndolo porque no mira, nos yo da. te digo así esta cosa, ¿no? Este proyecto, esta forma de hablar, es precisamente hablar de no solamente de la aviación, sino que si tienes que agarrarte de economía, de política, de periodismo, todo, es parte de lo que se va a terminar haciendo. 787-1000. Correcto. Está como estos juguetes, los Airbus 370, que son unos 747 que venden ahí en los barrios populares, porque no son Gemini, pero se entiende que son para niños, por favor. Sí, pero en Fidae que vendieran en Fidae viendo esos El juguetes a mí me 370, da lipidia. 370. en todo caso. O los Sí. gorros de los No, pero, F-16 con la bandera de, hoy aquí viene Chile, y que era el estado de Texas. Y lo vendían como si fuera oye, todo Chile, esto pero yo con el tengo estado de Texas. yo tengo el parche de hecho, no un parche, los dos parches, el brazo izquierdo y el brazo derecho del grupo 149, Ah, que ya. fueron los que entrenaron a los de F-16. No, pero volvamos al tema de los ciclos de vida de avión. Entonces, ¿Ya? volvemos al punto ya, explicando el tema, ese tema de que los repuestos, que el desarme, que el ciclo de vida del motor, que el ciclo de vida del módulo presurizado, nos encontramos con que, por ejemplo, hay aviones que, tú bien lo señalaste, le dan la segunda vida a carguero y quizás no son tan antiguos, porque, por ejemplo, vamos al caso nuestro en Chile, los de LAN LATAM, aviones del 2006, 2008, 2012, que los convirtieron a cargueros, Ujú. que hacían vuelo a Miami, ya sea de Buenos Aires, de Sao Paulo, de Santiago, Lima, pero se quedaban así como el día. Quedaban, que la mitad del tiempo estaban volando y la otra mitad del tiempo estaban estacionados. Correcto, Y correcto. los llevaron el Ahí, RAN. o sea, es que como la industria, bueno, la industria aeronáutica dada la pandemia cambió,
y ahora el tema de pasajeros está muy contraído, pero no así la carga, y la carga se ha mantenido y se prevé que aumente. Entonces, en vez de tener los aviones parados porque yo no quiero, no puedo llevar pasajeros, invertamos en una conversión, le quedan al avión X cantidad de ciclos, no sé cuánto será, por lo tanto, porque ese cálculo se hace, a ver, yo lo voy a convertir, me va a salir tanto, cuántos ciclos me quedan tanto, entonces voy a poder volar tanto, y eso significa tan. ¿Me dio positivo? Sí, perfecto, se hace la conversión. Claro. No, Entonces, y no solamente, digamos, son los... Yo te di el ejemplo solamente de LAN, pero, por ejemplo, el caso de American Air Canada, que por el tema mismo de la pandemia, que no llenaron el avión, dijeron, ¿sabes qué? Lo íbamos a retirar como en 2 años, 1 o 2 años más. No, ¿sabes qué? Retirémoslo al tiro porque en lo que se mejore, no sabemos si se va a mejorar, mejor lo retiramos. Y las empresas cargueras, ese, Atlas, los agarraron todos, vayan a Dublín, vayan a Shannon, vayan a Tel Aviv, vayan a Roswell, Nuevo México, y todos están siendo cargueros. De hecho, es sorprendente. De hecho, si la gente ve, hay una página que se llama, yo sé que tú la conoces, Skyliner-medio, aviation.de, y vayan al New Registrations. Ahí ustedes van a ver cuántos cambian los 767, porque ellos hacen ese trabajo de investigar, y cuánto avión va, y te dice, en proceso de conversión, en proceso de conversión, en proceso de conversión. Eso ha sido la tónica de lo que fue el 2020 hasta ahora. no solo eso, ahora de hecho la FAA había aprobado la conversión del 737-800 como carguero, se están convirtiendo en Miami, Uh, y ahora, es más, las empresas, no solo, porque como tú bien mencionas, Atlas, todas las empresas cargueras se fueron por esos aviones, pero ahora resulta que se empezaron a meter los lessors, o sea, la gente que compra los aviones y que los arrienda, y se dieron cuenta. Entonces ahora se dieron cuenta que tener aviones, no de pasajeros, sino que de carga para arrendar era mejor, es un buen negocio. Y por ejemplo, mandaron la semana pasada 10 737-800 a conversión. Y es la primera, un lessor, la primera empresa de leasing que va a convertir aviones y va a tener disponibles aviones para quien quiera arrendarlos, cargueros, que antes no se habían metido, porque era un tema exclusivo de no DHL, sé, de las empresas cargueras. Porque era el la mercado de empresa carga, carguera. era Y eso el mercado pasajero que estaba bueno. Y ahora eso está malo. es que finalmente uno se pone a pensar, finalmente la pandemia demostró una cosa. Primero, que la aviación comercial es el negocio globalizado número uno del mundo. O sea, si te afecta, porque si te falla, si tienes un problema con un avión aquí, te puede afectar a todo el mundo. ¿Y por qué lo demostró la pandemia? Para poder centrarlo. Porque antes, ¿cuánto costaba traer los productos desde las fábricas, los implementos médicos, todo? Hoy en día, en 48 horas, te traían ¿cómo se llaman estas cuestiones? Los ventiladores mecánicos. Llegaban en 48 horas. Las fábricas, todo en Alemania, en China, en donde se imaginan, estaban fabricando, pero los aviones partían y traían todo. Pero se dieron cuenta de que los aviones no todos pueden operar en todos los aeropuertos. Y ahí es donde se dieron cuenta de que el negocio del cargo también había sido menospreciado. Porque claro, porque antes, por ejemplo, un avión llegaba con el cargo a Santiago y le daba lo mismo si el producto tenía que ir a Talca o tenía que ir o a Punta Arenas. Ahí se lo veían los demás. Hoy en día ya no. Mira, quiero tocar este tema. Yo de la pandemia, y aquí me va a perdonar alguien que tú conoces y que yo conozco, que se cree, anda con uno chiquitito al lado, uno doradito. ¿Tú sabes quién es? Para mí la pandemia me demostró que la industria aeronáutica estaba en un equilibrio muy precario. Eso La te lo industria, concedo. la industria de pasajeros estaba en un equilibrio muy precario, un equilibrio en que donde el status quo del minuto de la historia aeronáutica le permitía crecer y todo. Pero dadas las interrupciones de los vuelos, dadas las interrupciones de pasajeros, porque la carga no bajó. Ojo, estamos hablando específicamente del Al tema contrario, la de la carga pandemia. realmente aumentó.
claro. Pero que muchas aerolíneas, incluyendo aquí la ex-LAN, haya sucumbido tan rápido a estos temas y no haya tenido un flujo de caja suficiente para mantenerse durante algún tiempo, me llevó a pensar que efectivamente las empresas estaban viviendo en una burbuja, como la burbuja de Internet y todo, donde ellos se dieron cuenta que podían estrujar, digámoslo así, con el precio de algunos pasajes, qué sé yo, mantener cierto nivel de ingresos, aunque los pasajes en sí de la gente normal que vuela como tú, como yo, no incide mucho en su ingreso, sino que más bien es la carga que mueven dentro del avión de pasajeros, ¿cachai? Pero aún así el equilibrio económico de las líneas aéreas era muy, muy precario. Bastó que suspendieran algunos vuelos y se fueron a la chucha. Se fueron en una barrera más. Digámoslo así, digámoslo así. ¿Me lo Más vas se a decir a fue. mí? No, ¿No? el Max es un tema, el Max es un tema aparte, pero me lo vas a hacer a mí. Que, Te digo. por ejemplo, la ex-LAN pedía un flujo de combustibles de 23.000 millones de pesos mensuales en órdenes de compra a 1.500 millones de pesos. Y el tema me gustaría saber a cuánto te pagan las facturas. ¿A 90 días, 60 días? 90 días. 90 días, o sea, él vivía con tu crédito a 90 días. ¿Cachai? 90 días es mucho tiempo. O sea, una pyme, tratar de que te paguen a 90 días, te quiebran, te matan, Te porque tú tenés quiebran. que tener un flujo de caja suficiente. ¿Para qué? Para entregar el servicio. Y además para vivir esos 90 días cuando tú recibes el pago de la factura que hiciste hace 90 días atrás. Y ahí empezáis una bicicleta, cada 90 días, cada 90 días. Obviamente después No, en el pero el futuro tema, todos los meses te va a caer una. Pero al ujú, principio no, pues al principio al tenéis que principio mantener. cuesta. Y obviamente, entonces uno lo vio. También, por ejemplo, comparémoslo con Sky Airline. Sky Airline, yo no sé decir si lo que hizo fue bien o fue mal. No sabría decirlo. Porque ese parón que se dieron ellos 2 meses, nosotros no vamos a volar. Simplemente no voló ningún vuelo de Sky en esos 2 meses. Que pararon, no, estaban todos los neos y aprovecharon, que es lo otro que estábamos diciendo, aprovecharon los 319 que se iban a ir gradualmente mientras iban llegando los neos, aprovecharon de que se fueran todos. Volvieron a los lisos. Nos los dieron de baja lo más rápido posible porque ya no me están produciendo, entonces para mí es un gasto. Y obviamente dentro de los contratos de arriendo de los leasing debe haber una cláusula de retorno anticipado, etcétera, etcétera. Y que aunque a lo mejor ese retorno anticipado implique pagar ciertas multas, era más barato pagar las multas que mantener el avión ahí. ¿Qué? Ahora, si tú me preguntas a mí lo que hizo Sky de detener su producción, de detener sus vuelos, y por lo que tengo varios conocidos en Sky, estuvieron haciendo ciertos mantenimientos y aprovecharon de hacer ciertas cosas, o sea, nunca pararon de trabajar, entre comillas, fueron al tiempo O con los sea, aviones, pararon los vuelos, pero bajaron sus costos, bajaron los costos de operación del avión, porque obviamente el avión no está volando, no estoy comprando combustible, no estoy comprando nada, pero aprovecho de hacerle todos los mantenimientos, cosa que cuando vuelvan a volar, yo no lo tenga parado, sino que esté produciendo. ¿Cachai? Esa es una estrategia. La otra estrategia, y porque podían hacer. exacto. Ahora, si otro tema es que cómo saco el flujo de cajas, y de hecho yo también tengo por ahí, todavía tengo un pasaje, un voucher de un pasaje, ellos no pudieron devolverme el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero ya se lo gastaron. Y lo que están haciendo ahora de vender pasajes, y aquí no espero que haya nadie delante, pero desde mi punto de vista, es hacer cajas. Simplemente hacer cajas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a tomar el caso de mi hermana que se estaba yendo, compró los pasajes y toda la cuestión, y resulta que hoy día le dijeron que su destino entraba a fase 2 el jueves. Con eso el viaje se fue a la punta del cerro. Porque ella iba a ir por el fin de semana. Y fase 2 significa Bueno, que ya no puede estar ya en ninguna parte. El bueno, hotel se portó eso también. impecable, ni un problema, cambio, lo van a ir. Pero la DAN, que no, que aquí, que el voucher, que acá, que pum, entonces, al final, Yo por eso, están haciendo aún estoy caja, eso. esperando. No, comprar un pasaje Yo por ahora para ese viajar mismo con motivo esta aún estoy incertidumbre que hay, esperando. no, no, No. no lo haría. Y, y,
Bueno, y la gente que me conoce en mi vida privada, personal, sabe que yo tengo 4 viajes pendientes familiares Claro. y que me dicen siempre, ¿cuándo vamos a ir? Pero es la incertidumbre, porque, por ejemplo, ayer, bueno, antes de ayer me llamó una amiga que la habían justo cambiado y que también nos enteramos de otra cuestión que había pasado en Copiapó, pero justo me llamó, ¿cómo es posible de que me cambien el avión en estos momentos? Y yo lo único que le dije, en este momento todo es posible. Sobre todo en pandemia, Así todo es. es posible. Todo es posible. Todo es posible. Y que no te respeten. Yo quiero volar el jueves. No, es que el vuelo que usted tenía el jueves ahora lo pasamos para el miércoles en la noche. Es que no me sirve el miércoles en la noche. Claro, Yo quiero jueves en la noche porque ya tengo programado ta. No es mi problema, dice la no aerolínea. está, no es mi problema. Y eso no puede ser. Las aerolíneas no pueden jugar con los tiempos de los pasajeros. No ¿Cachai? pueden jugar. Y por eso Es te que digo, eso es, y por eso te digo que la industria aeronáutica estaba en un equilibrio muy precario. como dijo alguna vez Clemente Pérez, no lo vimos venir. Eso fue lo que dijo cuando venía el tren que lo atropelló. Claro, el- no, el estallido social. Claro, Mira, es pues que dijo, esto no no, lo vimos venir. Es que eso es cosa por eso. Pero sí, por eso decía, te concedo ese punto. La aviación comercial no sabía, porque claro, si todos estaban con números verdes, hoy en día que estamos viendo a un concesionario ya hay que decirlo así, llorando con argumentos erróneos que le extienden la concesión. Y literalmente bueno, llorando. sí, hay otro Hay otro tema, tema, ahí hay otro tema. otro Pero tema también y vemos de la las líneas aerolínea. aéreas. Por Por ejemplo, ejemplo, las la aerolínea, aerolíneas que no, que se van y que aquí, que allá. Eso es la otra, las aerolíneas vuelan donde haya carga, donde haya pasajeros, donde haya mercado. Y aquí me va a odiar también mi conocido Dorado, Androide, Androide, de protocolo. de protocolo, claro, porque Chile, me voy a perdonar Chile, el mercado es muy pequeño. Podemos tener a lo mejor el mejor aeropuerto del mundo acá, pero si algo que atraiga a las aerolíneas no son los costos de usar la manga en el espigón C, en el espigón D, en el espigón A, en el espigón B, no es eso, sino que el movimiento de carga, el movimiento de pasajeros, eso es lo que a ellos les interesa. Obviamente los costos de operaciones dentro de un aeropuerto, perfecto, pero la línea aérea no va a venir porque yo le cobre menos en una manga que en otra o que aquí que allá. Ellas son empresas, es como, no sé, pues, yo te hago el feroz terminal de buses y no importa, yo uso mi terminal propio o me voy para otro lado, ¿cachai? La No es, cisterna, aquí en Santiago es la pero así, cisterna. claro, ¿cachai? Pero a lo que voy yo, las aerolíneas, por ejemplo, una de las noticias que salió ahora hace poco fue que Qantas iba a reactivar sus líneas y de las 25 iba a activar 22 y da la casualidad que nosotros, Chile, quedó fuera. Para mí no es casualidad, para mí dentro de los mercados que Qantas sirve, nosotros éramos el más pequeños. O Y en sea, este minuto tiene compartido, así que puede volar o sea, entre con... comillas, va a seguir volando cuando Va a seguir volando, pero sigue con código compartido, no compra un pasaje en Qantas y te van a meter en un ex-LAN, ¿cachai? en un Entonces, tarroliner, como dice Víctor Linero en sus live. un tarroliner. No, es Claro, el tarro, pero es pero bueno. eso. Y el código y el avión es el Qantas QF, y si no me equivoco, Por creo que eso es es código 321. compartido. Código compartido, ¿cachai? No, oye, Pero mira, que ahí es venga un donde avión de Qantas, yo estimo que va a llegar a es próximo la del última. 2022. Es Va a la, ser ul- una de las... es Y la para última, ni siquiera. eso, ya, y si es la última, para eso entonces tenemos que esperar que reciba todavía 3 Dreamliner nomás. 787 que Están tiene en pedidos Victorville. en, no, en Victorville. Charleston, en Victorville. No, si no, ¿cuántas? Ninguno de los 787 de cuántas se construyó en Charleston. Ojo, punto a favor también. Sí, pero ¿cuántas tiene? 11. Sí, de 14. Y los otros tres que ya Claro, y están fabricados están en Parquet o Storage, o como se dice en inglés, ya, ok, Long Term ya están Storage. fabricados. Están Ya, ok. fabricados.
Ya, pero de acuerdo a la información que yo tengo, el CEO dijo que por el momento no era necesario, así que Pero si mandaron no hasta los el van a propio activar. A380. Es que el 380 es otro, ese es otro y ese da para otro capítulo porque ahí, en el caso del 380, que iba más, es que el 380 y el 748, por si acaso si no lo sabían, el 8 estaba destinado al mercado asiático, donde el 8, el número 8 significa grandeza, significa imponencia, significa que es grande, etcétera. Por eso el 380 se llama 380 y el 747-8, porque estaba orientado para esos mercados. Lamentablemente estos cuatrimotores llegaron tarde, si me preguntan a mí. De hecho, yo hice un reportaje para Delphi Magazine sobre eso, si alguien quiere A todo leerlo. esto pueden revisar el portal de Delphi Magazine, pueden encontrar Sí. información. Y bueno, Entonces, para por último terminar de retornar a lo que es el ciclo de vida del avión, y ya, porque claro, retornemos. nos tocamos otros temas que van en el fondo en cierta manera ligados, Claro, van en forma ligados, porque finalmente, ¿qué están haciendo hoy en día las aerolíneas? Están tarreando los aviones, periódicamente tarreo así como selectivamente. Por decirlo, se lo están usando en rutas cortas y largas, tratando de aprovecharlo. Si hoy día vuela, por ejemplo, un avión puntualmente, un Santiago-La Serena, después le trato de meter un Santiago-Lima. es que ahí tenemos otro tema, porque si se remontan hace unos 8 años atrás, cuando LAN intentó usar el sistema Larsen, láser o láser, no me acuerdo, donde Láser. ellos privilegiaban los vuelos punto a punto, Santiago-Arica, Santiago-Antofagasta, Santiago, todo, obviamente todo Santiago, estupidez. No habían vuelos interregionales, si tú querías ir de Antofagasta a Arica, tenéis que venir a Santiago y después volver a tomar otro avión a Arica. En ese entonces. Pero después llegó JetSmart y llegó el tema de las low cost, donde al ser low cost, ¿cuál es mi objetivo principal? Es llenar el avión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen una ruta se sabe que es de alta demanda, Santiago-Concepción, con otra ruta que puede ser de menos demanda, pero que igual va a llenar, no a llenar el avión, porque no se va lleno, pero por lo menos se va a ir lleno en el tramo Santiago-Concepción. Y después mandan el avión Concepción-Arica. Entonces yo compro un pasaje a Arica, a lo mejor más barato, todo lo que queráis, pero me estoy yendo a Concepción primero y después de Concepción parto para Arica. Y de Arica lo mismo. Aquí y de aquí para acá. Entonces, Y ahí es donde hablamos de la economía de la propia aerolínea. claro, son economías, eso se llama, en términos económicos, son economías de escala, donde yo voy descremando la demanda de tal manera de que voy sacando la mejor parte de toda la demanda de mi posibilidad, de mi ruta, ¿cachai? Para eso hay estudios de mercado y toda la cosa. Entonces, volvieron todas las rutas que son conegiales, digamos. Ahora bien, lo que está haciendo JetSmart lo puede hacer porque sus aviones son nuevos. Ese tema de estar subiendo, bajando, bajando, subiendo, subiendo, bajando, bajando, subiendo, subiendo, bajando. Están todo el día los aviones dando vueltas. De hecho, ya hay uno, y que no es la Cori, porque la Cori tuvo el problema, así que no voló y se volvió recién. Pero ya hay uno que se fue a Check-C. Entonces, bueno, el avión que tiene 3, 4 años y ya se fue a Check-C. Sí, porque le dan como caja, o sea, el avión está Ciclo, volando. ahí es donde hablamos del Ahí es punto de los donde ciclos. hablábamos del punto de los ciclos y de las horas y de ciclos de tren de aterrizaje, porque por ejemplo el ciclo de tren de aterrizaje es una subida, una bajada, es un ciclo. Y también, y ojo, que por qué se demoran también los mantenimientos, porque a veces los ciclos de ¿cómo se llama? Por lo general los ciclos de fuselaje no concuerdan con los ciclos de los motores y no concuerdan con Mira, los ciclos ahí de las Víctor ruedas. Linero nos está confirmando el avión que se fue es Martín Pescador. Martín Pescador, ¿sabes que yo tengo parado? De nuevo se me quedó pegado y yo no veo ningún comentario. Oh, Mi, ya. mi último Por comentario mientras, mira, es ya saben de quién. el de Julio que dice que los periodistas valen callampa. Este es el último que tengo, de ahí no tengo nada más. Y No otros te de rato. preocupes, que esto después igual va a estar, mira, después de que ya, estaban hablando de Rock On, pero voy a ir más arriba, se saludaron, que me encanta, chiquillos, que ustedes se saluden, también que traten de compartir. Pueden preguntarnos, ¿cierto, Sí, pueden preguntar lo que Carlos? estimen, Que nos pueden... lo que quieran, sí.
Vi una pregunta por ahí, la voy a buscar. Mira, ahí Alfredo Linero en su momento dijo, me sumo a la ignorancia de las siglas en cuanto a números que le colocan a los aviones. Sí, es un tema de... Mira, Julio Villarroel, consulta el motor del turbofan. ¿Qué compañía lo creó en principio? El turbofan se creó en la Segunda Guerra Mundial. El primero. El turbofan. El del Chip 262. Ese fue el primer turbofan. Pero turbofan, pero... Ya, ok. Te lo puedo considerar Básico. como turbofan. Sí. Pero tú sabes Es muy básico. Pero ese se vendría siendo el primero. O sea... ¿Cuál es la diferencia entre el turbofan y el turbojet? Los aires. La separación de los aires fríos y los aires calientes. La separación de los aires fríos y los aires calientes. Sí, correcto. O básicamente desde otro punto de vista, es la utilización del aire los turbojets usan y de hecho, el 100% del aire que succionan, pasa a la cámara de combustión y lo tiran para atrás. Y en los motores ahora, el turbofan extremadamente grandes, el turbofan que mueve, o sea, que es movido por la cámara de combustión, hace que el aire frío, como tú le llamas, o un porcentaje que alrededor del 100% que entra, ahora está entrando creo que hasta el 32, 30% nomás, si no es mucho. Y el otro resto de hecho, el aire que pasa. Y por eso de hecho ahora estaba viendo una ficha precisamente estaba viendo una ficha del Pratt & Whitney los 1100 y decían que era del 28% para un modelo en particular que es el Embraer 175. Que el motor que para ese avión, que es la versión 1700, el 28% pasaba por el caliente, el resto era 100% aire frío, digamos, aire que no entraba, pero que se presurizaba dentro cuando pasaba por el fan para que pasaba, digamos, con el núcleo, para generar empuje. Bueno, ahí estaba viendo la otra pregunta. Claro, ahí donde está la eficiencia de combustible. Estaba viendo, no hay otras preguntas, pero sí llegó algo. La primera pregunta, vamos. Ángel Spotter, a todo esto, ¿cuántos ciclos los trenes de aterrizaje reciben de mantenimiento? ¿Cuántos ciclos tienen que tener? Va a depender del fabricante. El fabricante te va a decir cuánto. El fabricante te dice cuántos ciclos, y eso es muy relativo de avión en avión, incluso de la aviación general que tiene tren de aterrizaje retráctil, también hay que estarlo revisando continuamente, pero no sabría decirte cuántos ciclos específicamente de aterrizaje y despegue son. Pero sí, el fabricante el que dice... El fabricante el que te dice, claro, estos son. Todos esos datos están en el manual de operaciones de la aeronave, ya sea civil, claro, bien digo, de aviación general o aviación comercial. Cada aeronave viene con un manual de vuelo y es la Biblia nuestra, digámoslo así. Donde sale desde que, por ejemplo, en el caso del Archer, desde cuánto la presión de los neumáticos hasta el pitch de la hélice, sale todo. Y obviamente los mantenimientos y todo lo que hay que hacer y todo. Mira, y esto, no es pregunta, solo felicitaciones por este live y espero que sean muchos más grandes. Aplausos, Víctor Linero nos envía a nosotros. Mira, yo, como lo dije al principio, no sé si tú estuviste al principio, también esto fue una idea que venía de tiempo atrás quererlo hacer, pero ahora se dio el tiempo, justo fueron muchas coincidencias que se dieron, y es eso, es hablemos de aviación, hablemos sin tapujos, o sea, hablemos que si, es que no operamos, por ejemplo, por dar un ejemplo, no se opera un aeropuerto en tal lugar por X motivo, porque el planificador urbano le metió las torres para la minera Los Bronces y tuvieron que retrasar 3 años para el DEHUE. Es un problema político urbanista, ¿cachai? No es de aviación, pero te afecta a la aviación. Y eso es lo que se busca en estas cosas. Obviamente, la gente que quiera participar en otras, no hay ningún problema en invitarlo. Yo le agradezco, y lo digo, le agradezco a Carlos que me dijo, démosle, vamos, hablemos de esto, porque finalmente hay gente que, si se dan cuenta, pregunta igual o quiere saber de estas cosas.
Y básicamente Así que también, te lo o sea, esa es agradezco, la Carlos. idea. No, de nada. Pues, sí, a mí, tú sabes que siempre me ha gustado enseñar, siempre me ha gustado en el tema de la fotografía, en el tema de aviación, por algo soy instructor teórico de los cursos en el Club Aéreo, fui director de la escuela de vuelo en su tiempo también, o sea, a mí me gusta todo este tema de poder, ¿cómo se llama?, expresar y transmitir conocimientos, porque es un mundo muy bonito la aviación, es un mundo que está muy bien normado, regulado, cuidado porque hay muchos chantas que cree saber o que habla sin razón de ser o sin investigar un poquito más. ¿Cachai? Porque en realidad cualquier cosa está a un clic de distancia, o sea, la capacidad que tienen todos ustedes, que son jóvenes, más jóvenes que yo, digamos así, las generaciones que vienen posteriores, ustedes tienen internet, tienen cosas que nosotros no teníamos, ¿cachai? Entonces, para hablar algo con causa, oye, ¿cuántos, ¿cómo se llama? ¿Cuántos pintados especiales ha tenido tal o cual aerolínea? Ah, no sé, 4, 5, y es que, no, esos son los que he visto, porque en realidad tenía 5, 6, está todo en internet, que es cosa de buscar y hablar con causa. Otra cosa que, y eso te aprovecho decir para los que están, por ejemplo, cuando hay un accidente, a nosotros, a mí personalmente, a nosotros no nos gusta hablar, oye, ¿qué le pasó? Que aquí, que allá, nosotros siempre somos resguardados porque en mi caso yo tengo tejado vidrio, o sea, yo también soy piloto y me puedo caer y me puedo pasar cualquier cosa, ¿cachai? Pero nosotros no esperamos algo más técnico, ¿cachai? Para poder darnos una opinión al respecto. Y como se dice en el dicho, es otro cuento con guitarra, ¿cachai? Estar Otro cuento con ahí, guitarra. sufrir la falla, sufrir esto, cómo va a reaccionar el piloto, cómo va a reaccionar la tripulación, por qué lo hizo, etcétera, son factores que son externos a uno, ¿cachai? Y, y Son en externos a cierto uno y sentido obviamente. después viene el tema del avión, ¿cachai? Pero lamentablemente el 90% de los accidentes son errores humanos, no son del avión. Bueno, el- eso también es muy cierto al respecto. Bueno, pero aún así, hay otra pregunta más al respecto, pero no, la gente, por ejemplo, te dicen, oye, no, es que aquí, es que este accidente, es que acá, por ejemplo, estaban hablando, yo me acuerdo muy bien de los C-130, no quiero hablar del accidente que pasó, pero me acordé de los KC-135, creo que tenían, cuando se los vendieron a Chile, no, es que son células antiguas, están mal, pero tenían menos vuelos que un promedio, menos horas de vuelo en promedio que un 767 LATAM. Bueno, de LAN, en ese entonces, cuando los compraron. Eso es correcto, eso Y es la correcto, gente, o sea, ¿cómo? Pero no hablaban de esos datos. Y claro, y tú buscabas y no hablaban de esos datos. Hablaban de que no era un avión porque, viejo. ¿de cuándo el avión del 69? ¿Cómo compro un avión del 69, del 68, tan viejo? ¿Por qué no compro uno del 80, más nuevo que es? Pero porque ellos no conocen. Y esa es la idea de estos live o que queden ahí, para poder educarlos un poco, aunque suene fuerte para algunos, que hay que educarlos, en el sentido de que tú tienes que conocer que un avión, independiente del año que sea, si es bien mantenido, tiene sus ciclos disponibles y todo lo demás, es un avión que te va a durar. Y lo ¿Y qué otro, mejor? tú, ¿Y qué mejor tú puedes ejemplo tener que... un accidente, y el tema de los accidentes, tú puedes tener un accidente en un avión 0 kilómetros, como el caso del Airbus 320 de Air France, que era nuevo, 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 y terminaron al final de la pista. O podéis tener un accidente en un avión viejo. Es como lo mismo cuando dicen, pero que este joven tenía 27 años y solamente tenía 60 horas de vuelo. ¿Cómo es posible que vuele un avión? Weón, si hay que partir por algo. Y me perdonen el weón, porque se me sale porque me da rabia. O sea, uno puede tener un accidente en la hora 1 o en la hora 1.000.000. Y va a depender de cómo reaccione y las condiciones muchas veces externas al accidente propiamente tal, de cuál es el resultado del accidente. Claro. Pero ¿Y qué es lo que es como cuando, no, usted va a trabajar, sí, ok, ¿cuántos años tiene? 27. Pero es que necesitamos alguien de 27, pero que tenga 10 años de experiencia, o sea, que dirige trabaje a los 14. O sea, ¿cómo quieren la industria, cómo quieren en general, cómo quieren que uno tenga experiencia si no te dejan obtener la experiencia? Y uno tiene que aprender a volar. Y cuando nosotros le enseñamos en el curso de vuelo, le enseñamos criterios, le enseñamos las performances del avión, le enseñamos todo lo necesario para que se puedan sacar una emergencia.
Pero en el caso de la emergencia real va a depender mucho de cómo actúe el piloto. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de inculcar también en los cursos de vuelo del Club Aéreo. ¿Cachai? Claro. Pero Entonces, es lo mismo, o sea, tú puedes tener un accidente en un avión viejo, en un avión nuevo. Da lo mismo, ¿cachai? Pero la gente, la normal de la gente está mal informada por estos periodistas que no tienen clara la película. y que generalmente le preguntan a Android de protocolo sobre temas. Perdón, lo tenía que decir. Claro, pero bueno, esa es una de las diferencias que nosotros tenemos en la página que estoy trabajando junto con Camilo, que es de Esos Magazine, que ahí tenemos gente relacionada con la aviación escribiendo cosas de aviación. Por lo tanto, ustedes nunca van a encontrar ahí o sea, primero que nada, nunca van a encontrar accidentes porque no nos gusta colocar accidentes. Pero nunca pondríamos cosas como capotó la aeronave siendo que se estrelló. Punto. Hablan de cuestión de frente. El avión se estrelló Mira, entre medio ahí, de unas casas. No capotó. ¿Cuándo capota el avión? Es cuando, ¿y por qué? ¿De dónde viene el término capotar? Viene del término cuando los aviones tenían, o todavía tienen algunos, el tren de aterrizaje convencional, que tiene las ruedas adelante y una chiquitita atrás. ¿Y qué significa capotar? Es que cuando aterrizaban, frenaban muy fuerte y se daban la vuelta y quedaban con el capó en el suelo y quedaban con las ruedas para arriba. Eso es capotar. Y de ahí viene el término capotar, porque el capó que caiga ahí. Pero no que cualquier mira, un accidente de término, aviación sea, ¿cómo se llama? Sea capotar. De hecho, ya me mira, pasó es un ya, término que tuvimos yo no me lo sabía, que bueno. un tema, fuimos a un tema con la Federación Aérea y se me acercó una niña y me dijo, era de Airbus, helicóptero, creo que. Y ustedes, son periodistas, y yo la quedé mirando y dije, no, yo no soy periodista, yo soy ingeniero y además soy piloto. Y escribo en una revista aeronáutica cosas de aviación. Y me quedó así, que se quedó marcando ocupado. Porque en realidad, si tú me No, preguntas a mí, y aquí cierro el tema de mis amigos periodistas, para mí el periodismo debería ser un posgrado. Cualquier un programa persona, de... no, por eso te digo, yo estudié ingeniería comercial y quiero dedicarme a dar noticias de economía, entonces yo voy a hacer un posgrado de periodismo económico, ¿cachai? Claro que Para hablar con fundamentos. Es como, y aquí me perdonan mis amigos periodistas, pero ellos tienen un mar de conocimientos con 3 milímetros de profundidad, nada más. Y meten las patas cada rato en vez de estar googleando. y Bueno, y hay meten la otros que patada. presentan las noticias en los videos de YouTube, y ganan no sé cuánto. Ah, Pero bueno, ese es otro tema. para no pagar los Sigamos con la 190.000 aviación. pesos de derechos de imagen. Mira, mira, antes de la pregunta de Víctor, mira, excelente aclaración de los términos, Ángeles Potter te dice, yo también te la concedo. Y Víctor Lineros pregunta, aeropuerto de Chillán con o bucón operativo para la operación comercial, ¿cuál es su opinión? ¿Le damos un like después o la quiere responder al tiro, Carlos? O sea, la puedo responder al tiro. Sí, el Chillán y Pucón me dijo. Chillán es Y muy, muy con probable que con, pueda ser. Concón. también, El tema de Concón Torquemada. porque Concón es una base aeronaval. No, de hecho, el lugar se llama Torquemada y el aeródromo es base aeronaval de Concón. Todo el mundo le dice Sí. Torquemada, pero en realidad es base aeronaval de Concón. No, y de hecho es gracioso porque el comodato de las DGAC a la Armada de Chile termina el 2023. Che, lo último, perdón. Termina. Y que No te el, escuché, ¿qué no, cosa que termina? el comodato ¿Ya? para la Armada o el uso de la base como base termina en 2023. Obviamente la Armada le gustaría obtenerlo, pero los planes del Ministerio de Obra Pública, Ministerio de Transporte y desde que hace propiamente más tal, yo creo que también bajo la presión de que está poniendo sobre todo JetSmart y Sky que quieren volar de Viña. Quieren volar de Viña para no, Mira, para... frente a eso yo tenía otra información. Yo tenía una información que era más preocupante porque en estricto rigor yo sabía, no preocupante, pero sí, yo tenía entendido y tenía información de que eh, el club aéreo de Naval
se le terminaba la licitación ahora luego del lugar que estaban ahí. Y no podían hablar directamente con las navales, sino que era a través de no sé qué, del departamento de bienestar, de no sé qué, están dentro de las navales, para poder mantenerse ahí. Asumo y espero que hayan llegado a algún acuerdo para mantenerse ahí. Si no, imagínate sacar al club aéreo de ahí, que tienen que ir a Viña, a Valparaíso, o lo que sea. Por eso digo, yo sabía que ese aeropuerto, ni siquiera ese aeródromo, podría funcionar, sí, podría funcionar, pero va a tener que ser de la mano con ¿cómo se llama? Con la naval. Ahora, el tema de la pista, a mí me preocupa la pista. Si bien es cierto, la pista de Chillán, el tema de la pista, el tema, ahí viene otro punto importante, porque el tema es, déjame buscarlo para no carrilearme. Charlie Víctor Mike. Claro, la pista es solamente de 1750 metros. Ese es un buen punto. Considera que la pista actual 1.9, que es la que vamos a sacar las fotos, que está cerca del puente y todo, tiene 2.550 metros de pista. Que es la 1.7 derecha, pero acortada. ¿Cachai? Claro, La de pista 3 kilómetros 8 a 2.250 metros. Pero Torquemada, o sea, la base aeronaval tiene son 1.700 nomás. 1750. Entonces, si tú me preguntas ahí, claro, podría entrar de hecho, para el terremoto entró un 319, o sea, de hecho, para ese aeródromo el 319 es un buen aeronave. El 320 tendría que salir restringido. No No sé podría si salir completo. no sé si a las Glaucon les guste esa información. Por eso es. Es que a mi caso, eso está en el manual de operaciones del avión. ¿Cómo se llama esto? Claro. Chillán. Chillán Bernardo Higgins. Chillán. Ay, ¿cuál era el ICAO? No me acuerdo el ICAO. Chillán. Sierra Charlie Charlie Hotel. ¿Verdad? Sierra Charlie Hotel. Hotel. Tiene las mismas dimensiones, 1750. Pero en Chillán tiene pero en Chillán tiene otro problema, que es algo súper interesante, que se llama la altitud de densidad. Chillán está, si bien es cierto, está a 500 pies de altitud, pero en Chillán 160 metros. hacen 35, 36, 38 grados. Con esas temperaturas, los motores de los aviones, incluyendo nosotros chiquititos, dado que a mayor temperatura, menor densidad del aire, por lo tanto, a los motores, las hélices les cuesta tractar aire, y a los motores más grandes les cuesta succionar el aire para poder hacer la combustión, etcétera, etcétera, podrían tener aún más problemas de operación en esa pista de 1750 metros. O sea, tendrían que pensar en emplear la 2400. O sea, lo ideal sería ampliarla a 2.550, que es lo mismo que tiene Concepción, para una operación segura, ¿cachai? Porque, de hecho, yo varias veces que hemos ido al aeropuerto, el Air France, antes de salir, cuando salía como a las 4 de la tarde, en verano siempre preguntaba la temperatura. Y la niña le decía de repente 32, 33 grados, entonces el comandante le decía, ¿sabe qué? Con esa temperatura no podemos salir. Avíseme cuando llegue a los 30 o más abajo. Y tenían que retrasar la salida hasta que la temperatura bajara, con eso aumenta la densidad del aire, el motor tiene mayor potencia y sale. Todos los aviones tienen una curva de performance, los motores. Entonces ellos hacen sus cálculos. Llevo tanto peso, esta es la curva que yo tengo, la temperatura es tan... temperatura. Y con 30 grados ya requiero 2,5 kilómetros. Ya entonces tengo que esperar que baje tanta temperatura. Todo eso es performance. Todo eso lo da el manual de vuelo. Pero si tú me preguntas, aquí lo que hace falta más bien es una aviación regional.
que lamentablemente por X condiciones no se ha podido, ¿cómo se llama? No se ha podido explotar con otros aeródromos de la red secundaria que son más pequeños. Chillán podría ser un hub para una línea aérea regional del sur, con aviones tipo turbohélice, Embraer 120 o una TR o una cosita chica de 30, 40 pasajeros y que estuviera todos los días volando Chillán, Concepción, por ejemplo, un taxi aéreo, Chillán, Concepción, en vez de yo trabajo en Chillán, que quiero estar en Concepción, en vez de irme en auto me voy en esta cuestión que me demoro 20 minutos, ¿qué? 20 minutos, sí, 20 minutos, ponte. Y o a Temuco, o de ahí a Villarrica, o de ahí a O Pucón. pensar, oye, o pensar al otro lado, Malargue, Sí, San pero vuelvo, Rafael. sí, pero vuelvo al tema principal. Eh, vuelvo al tema principal. Si hay mercado, las aerolíneas irían. Irían. Aquí, Pero es que, aquí el tema son las lucas. Si hubiese mercado, lo harían, ¿cómo se llama? Habría esa necesidad y se le plantearía a la DGAC. Oye, DGAC, necesito que estas pistas sean mejores porque... entonces, pero ¿cuál es la desventaja? ¿Cuánto me demoro en auto de Chillán a ¿cómo se llama? A Conce? ¿Cuánto me demoro? 1 hora 20. Ya, ponle 1 hora 20, pero para volar yo tengo que llegar 1 hora anticipación al aeropuerto, estar ahí, hacer pasar todo por el estrés de los APSEC y toda la cuestión, para un vuelo de 20 minutos, que yo llego allá y después esperar la maleta y salir del aeropuerto. O sea, el tramo me puede durar 3 horas, 4 horas, versus que yo agarro el auto y llego de punto a punto en 1 hora. Entonces, si tú me preguntas a mí, no es económicamente viable. No, una ruta así no es económica viable y eso se sabe. De hecho, el ejemplo aquí en Chile fue Alta. precisamente cuando hacían los vuelos Santiago-Viña del Mar, que finalmente no le resultaron porque terminaron compitiendo contra Maca, una empresa de buses que trajo unos Mercedes-Benz que eran cómodos, bonitos, que parecían avión, eran más baratos y no tenían que hacer todo ese trámite de... Por eso te digo, o sea, lamentablemente todo eso es una... Ah, y Aquí, discúlpame, y que salí desde Loero, o sea, ni siquiera era como que estáis en un terminal alejado, era como en el medio de esa época donde se cruzaba todo Santiago por Loero, ahí podíais partir a Viña del Mar. No, sí, igual es un tema. Y de hecho, Julito también estaba diciendo, estaba preguntando, sería bueno ver aviones ATR despegando, puso desde Viña, como taxi aéreo. De Viña podría ser, pero es que de insisto, Viña. ¿de Viña a dónde? Este país está tan centralizado que todo pasa por Santiago, ¿qué es el tema? Si tú quieres ir, ¿sabías tú que si tú quieres ir de Viña hacia Concepción, tenés que pasar por Santiago, o sea, en auto, porque no hay En una auto. ruta que se vaya por la No, costa o que se vaya por de otro hecho, lado, de hecho el bus se demora 9 horas. porque tiene que venir a Santiago y de Santiago agarrar la única que hay para el sur. Y eso no Sí, puede mira, ahí ser en un Robert, país que no... Viña Concepción, mira, directo. Claro, esa podría ser una ruta que se podría explotar. Sería, pero bueno, son otras también las Ojo, condiciones que ojo, también. mira. Y Sí, Pucón, una ruta, y ojo, Pucón. pero hay la ruta que se podría ¿cómo se llama? Explotar, si bien cierto, con AT, cargueros. Sacáis la mercadería directo del puerto, la metí adentro de estos aviones y voláis desde la base aeronaval hasta Concepción, donde de allá va la carga. Si aquí el tema va a ser más aviones de carga que aviones de pasajeros. Entonces, en vez de mandarlos incluso con todos los problemas que hay con la Araucanía y todo, podrían pasarse por arriba y llegar a los puntos. Lo que pasa es que encarecería mucho del producto, digamos. el, al producto en sí mismo. No, y mira, Víctor sigue proponiendo más temas, más rutas desde Viña del Mar. No, sí, hay rutas que se pueden dar, si no te voy a discutir, pero son tantas las variables. Carlos, no sé si te has caído nuevamente, si me he caído yo. Ya me echaste, sí, no, no te eché, te has caído. Vamos a ver si es que esto se... Ay, porque está pegado. Ahora vamos.
Salió, Bertolt Leiner se salió. Vamos a darle esto para poder terminar la última parte. O sea, la última parte la pregunto porque a mí también me interesa. ¿Y qué es Pucón? No, a mí, sorry, pero a mí me sale gracias por hablar y me dice gracias por hablar con Alex Potter y pum, y me tira para afuera. Chuta. No, soy yo. Mira, estoy ahí. No, no está en las manos, no estoy haciendo así. No, no, no. No, falta Pucón. No, pero ahora por lo menos estoy viendo ¿cómo se llama? Ah, Los mensajes. ah, Y estoy viendo la pregunta de Víctor ahí sobre el aeropuerto de Chillán. claro. Esa es mi opinión. En todo caso, Víctor, el tema de los Chillán y Chillán y Concón o Pucón son aeródromos. Solo hay 7 aeropuertos en Chile: Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Isla de Pascua, Puerto Montt y Punta Arenas. Nada más. El resto son todos aeródromos. Y básicamente es por la Y por la definición de definición buena de la DGAC. No, no es de la DGAC, es de la OASI. Es internacional la ¿De la definición. base? Sí. Ah, ya. Si aquí, La definición es aquí, el vuelo. aquí OASI igual DGAC, una cosa así. Tratan la DGAC chilena trata de tomar todo lo que la OASI hace y hacerlo más complicado. ¿Cachai? En forma de fichas. En forma de ficha. Pero efectivamente, el resto son todos aeródromos. Y la diferencia entre un aeropuerto y un aeródromo no es el tamaño de los aviones, como mucha gente cree, sino que la única diferencia entre un aeropuerto y un aeródromo son los vuelos internacionales. Si el aeropuerto, si es aeropuerto, significa que tiene operación internacional, o sea, tiene SAC y aduana y PDI. Y Esos tres policía servicios internacional. extra y policía. El resto no. Es más, ha habido casos que Tobalaba se ha convertido en aeropuerto por algunas horas. Por ejemplo, Bueno, cuando el se más fueron los reciente fue con helicópteros. el helicóptero que llegó de Brasil, bueno, de Argentina, pero venía de Brasil. El nuevo helicóptero naval. No, U otro anterior. no, en el caso del helicóptero naval creo que se fue a Santiago y después ¿A volvió a... Tobalaba? ¿Se fue a Tobalaba? Entonces en ese minuto era aeropuerto. Cuando se fueron los helicópteros directos desde aquí para el Dakar, uno de los primeros Dakar, también se transformó en aeropuerto, pero es por Notam, porque hay servicios por el momento, transitorios. Y ahí pasó a ser aeropuerto, pero en estricto rigor esa es la definición entre aeropuerto y aeródromo. Bueno, la Serena fue la primera vez que fue La Serena, valga la redundancia, la primera vez que La Serena fue aeropuerto fue cuando llegó la selección argentina. Lo mismo Temuco, pero con la selección de Brasil. Ahí se volvieron aeropuertos internacionales, Por esos minutos. aeropuertos como ¿Y tal. cuándo fue eso que, Por eso, y que por esos minutos. La Copa América. Julito pregunta cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso qué? Lo ¿Qué de es eso? ¿Qué? Dakar fue el 2007, 17 creo que fue. Desde el 2009 en adelante, hasta el 2018, Entonces igual, 2019, de hecho, de 2009 a 2019 que se hizo en Sudamérica. Pero era así, porque era que la empresa de aquí, Ecocopter, era la que arrendaba las aeronaves o le hacían como esto. Pero siempre era como los primeros días de enero. no, de hecho fue en diciembre porque se fueron. Ah, se fue. Tiempo ya. No, Hubo pero eso harto fue hasta tiempo ya, que. sí. El ejemplo más común de aeródromos que se vuelan en aeropuerto por un tiempo es Viña para el festival. ¿Verdad? Pues sí, Tam- cuando también, efectivamente, también, pues, Panchito. y que le hacen en la caseta que tienen de terminal y que se parecía como un hangar de centro, bueno, a una bodega centro puerto. Eso es lo más gracioso. Y ahí, ¿cuántos artistas llegó? No, pero es eso. ¿Qué Es es muy eso? gracioso. Es muy gracioso. Ahora sí, me gustaría, siempre se ha dicho que un vuelo Viña La Serena, perdón, Viña, Mendoza, sí es rentable. Por Porque son, temporada. creo que, obviamente, por temporada, son muy rentables. Que no tenga que pasar de Santiago porque creo que son 8 horas las que se ahorra la gente de cruzar, sin contar las horas o 2 horas más que se agarrarían en arriba, en los Libertadores, digamos. Sí, pero la gente que viene en auto, Porque pues eso sí, también es complicado. A pesar de que hicieron ahora, claro.
No, pues si la gente viene generalmente en auto. Si la Sí, idea por es que eso, se pero bajen del auto, tomen el avión, ¿y cómo se trasladan aquí dentro de Chile? Tendría que arrendar auto. claro, pero por eso Tendrían que arrendar, puede ser claro. conveniente. Si es que, es que tendría que ser un negociado. ¿Cómo ese negociado que te hace la empresa? Bueno, tú vuelas con nosotros, tienes derecho a un descuento en tal transfer. Algo así. No, sí se puede generar una demanda, si estamos de acuerdo. Así, Pero tiene que no. ser suficiente. Ahí es Aparte hoy donde en entran, día la ahí ciudad, es donde entran, ojo, ahí es donde entran también las líneas aéreas charter, de vuelos no regulares. la línea de Hunter. Sí, pero ahí, de hecho, la DGAC también puso, espero que lo saquen un notam weón en Merino, cuando ya esté funcionando el aeropuerto, que dice que todo... ¿Por qué a veces que llegan cargueros súper interesantes en la noche no regulares? Porque hay un notam que dice que tienen que llegar en la noche. Porque según ellos, durante todo el día están colapsados, entonces los vuelos no regulares tienen que trabajar entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Entonces, por eso ese Paul Ganiper llegó a las 4 de la mañana, perdón, a las 2 de la mañana, en plena crisis social. Aún así le fui a tomar fotos con un amigo. Valiente, Aún así fuimos, muy aún así valiente. fuimos. Y en medio de la crisis del estallido social, digamos. O sea, no nos podía pasar de todo, pero fuimos con la fe y le pudimos tomar fotos. Ah, y el trípode, obviamente foto nocturna, el trípode sí, pensado. De hecho, ahora lo estoy usando para esto. Y bueno, finalmente hablamos un poquito más de tema. Ahí vamos a hablar un punto. Te agradezco, Carlos. No sé si hay mira, queda una pura pregunta. Dele nomás con Ah, la no. pregunta. No, queda alguna pregunta. Mira, la Estoy Serena tratando... Spotting ley a la rápida que Rusia ofreció unos aviones MiG, creo, a Argentina. ¿Qué saben de eso? Yo, Yo nada. algo vi. Yo algo Yo vi. la... Pero Algo digo, pasó. y que estaban criticando. No sabría. Te mentiríamos si te dijéramos cualquier cosa. Y para eso, vaya a buscar una página de internet Sí, ligada a la guerra de la netamente... galaxia. ¿Ah? No, si quiere mentiras, que busque una página de internet ligada a la guerra de la galaxia. No, me toqué la guerra de las galaxias, pues, yo... No, Y no, ligada. no sé si se escucha de fondo, tengo la música del Mandalorian. Ah, no, yo se me olvidó poner el cable, así que la batería de la laptop murió. Estoy buscándole la foto ¿cómo se llama? Al Julito justamente de, de ese día, eh, los, de ¿cómo se llama? De los vuelos de Ecocopter. Acá. ¿Verdad que, bueno, en su momento hicieron muy buen reportaje de cómo la flota Ahí están todos despegando en este está en jet minuto. fotos? Sí, están jet fotos Despegaron bombardeando el... en, bueno, eso un Airbus 320 en versión helicóptero, perdón. No se ofenda a Chilecopters, No, en ese tiempo pero hay todavía no tanto eran en Chile Ecocopter, de Eurocopter. H-125, Todavía no eran Eurocopter. Eurocopter. No, pero hay tanto Ecoril que es como ver tanto R20. Carlos, no te quiero quitar más tiempo. No sé si quieres decir algo más. Te agradezco esta es la primera, esta es como la primera parte. Obviamente hay cosas que se tienen que mejorar, que vamos a ir con tiempo, se van a ir puliendo. Personas que quieran participar, a hablar o que quieran comentar, bienvenidos sean. Carlos, reiterada la invitación para cuando tiene otro lunes, lo que quiera. Lo que sí, Sí, no, y lo que se quiero que, por necesite. cortesía, de agradecimiento de mi parte en este caso también, yo te voy a obsequiar esta que es el catálogo de los servicios de NAER, que es una ilustración Wow, ya, que está viene en bonita. todo lo que hace NAER. Esto es obsequio para ti, obviamente cuando nos juntemos, que lo más Muchas probable es gracias. mañana. No creo,
No creo que sea mañana, porque mañana estoy, en realidad, Es que ese avión, el, el, el IL-76 que llega mañana, si llega temprano, se puede. Más tarde es que, costaría. es que si fuera el IL-76 con los motores viejos, te creo. Estos son los... Son los motores nuevos. ¿Cachai? Entonces, ya le saqué a uno o a un par, ya le he sacado a varios en realidad, pero con motores viejos y con motores. ¿Tú viste las fotos? Las del Bueno, terremoto 27F. el Pero con que el año pasado, ¿no fue el año pasado? ¿O fue el año, ya ni sé, ya el no, fue el 2020 pasó como 2019 cuando tanto. vinieron. Cuando No, vinieron fue el con los autos de la 2019 cuando Fórmula E. vino Fórmula E. Sí, Claro. que vino bueno, el 747 y el apoyo fue este otro. Bueno, todo Este, esto también es probable que para el 25, 27 de mayo tengamos mucho avión carguero llegando a dejar las cosas en la Fórmula E de Marrakech. ojalá, Así que, ojalá, pero si ojalá viene que algún ya. Luchín, mañana está en Recife. Roberto Cárdenas dice, mira, Ángel Potter, mi felicitación, agradecimiento, muchachos, esta transmisión. Por ahí le dicen, por ahí Julio Villarroel le dice, La Serena Spotting, no llore tanto, panda. Y el camión abandonado, sí, también, cuando le tomó la foto al, al Volga de Nipper, bueno, que es Irish Cargo, había un camión abandonado. Claro. Así que eso, Espérame, invitado, déjame. mira, personalmente la próxima semana, el próximo lunes, no va a haber transmisión porque yo tengo un compromiso. Yo tengo un compromiso familiar, así que, y que es impostergable. Está como a la altura, está a la altura así como de familia directa, así que no puedo estar, pero quedan invitados todos. Temas siempre va a ser como el tema de la semana o también un tema en particular que le quieran dar como tarro. Bienvenido. Carlos, si quieres participar o si más adelante me quieres ayudar, ningún problema. Sí, no, ni un El drama. obsequio, como te digo, catálogo de Naer, que entre otras cosas sé que le vas a dar utilidad porque te va a servir para guiarte en tus proyectos personales. Obviamente, como dijimos al principio, esto no es una entrevista, sino que esto es como una Es charla de como, conversación. sí, hay ponerse a conversar y por eso salieron temas y por eso divagamos, por eso nos fuimos por otros lados y Claro. tratamos de Mm. abarcar el tema principal, pero van saliendo subtemas que, si bien son Y que, importantes, igual que- incluso dan para otras conversaciones, como era claro, anteriormente de otras tertulias, así poder hablar claro. de este tema Cuando de la cómo gente se. se ponía a conversar digamos, por ejemplo, cuando llegó el Night Watch y fue ¿cuánta hora conversando? Porque estamos esperando el puro Night Watch. Y todos conversaban con todos y de cualquier tema. Obviamente salía un tema, te salía otro. Es que justamente es eso, justamente es como nosotros también en el mundo aeronáutico tenemos las famosas horas de losa, que son horas donde se comparten experiencias, se comparten, eh, eh, bien digo, experiencias y se comparten procedimientos. Mira, a mí me pasó esto, yo hice esto, me pasó esto otro. Entonces uno de repente va volando y puta, le pasa lo mismo. Ah, ¿verdad que este dijo tal cosa? Ta, 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 ta. Entonces, puta, y te puedes sacar la emergencia más. Víctor, que vuelva a los Cerrillos, o sea, Cerrillo, si tú me preguntas a mí, Cerrillo se cerró por temas políticos y Cerrillo, si estuviera operando ahora, pierde cuidado que estarían todos los JetSmart operando desde Cerrillo y no desde Pudahuel. Fue un error terrible haber cerrado Cerrillo, un Ojalá que vuelva en aeropuerto. forma, y no en forma de fichas. Mira, Ojalá que vuelva, ¿no? La Federación Aérea ha intentado por todos los modos que vuelva, no con la misma pista, no como la, pero para poder tener aviación general y toda la cuestión, y aviación ejecutiva, que imagínate tener un centro, una AFBO ahí, y que lleguen todos ahí, y en vez de ir hasta Merino, o sea, Oh. tenía por todos lados ser un polo industrial Y y un ahora más polo encima con el metro. y más encima con el metro, imagínate. Pero por temas políticos y ahí, puta, Bueno, hay que bastante como más, lo que te dije al principio. cagaron.
Oh, Jetman en los Cerrillos, sí. Créeme, si Jetman estuviera en los Créeme. Cerrillos, yo sería el primero que estaría feliz porque los compadres no estarían rotando por Peñaflor, sino que estarían rotando ante el Cerro Chene. A ver, sí. La Alfredo, primera. la Sí, que es la primera semana. pregunta, no, que están preguntando cuándo es la fecha de la Fórmula E. La carrera de la Fórmula E Ah, son dos fechas, el 5 y el 6 de junio, pero por el junio. protocolo COVID que también tiene la FIA porque es un campeonato mundial, luego ellos tienen que llegar 11 días antes, toda la logística. ¿Y qué sucede? Es que 14 días antes tienen otra carrera. Entonces tienen esta carrera que es en Marrakech, terminan la carrera, se desarman todo, la carrera el sábado. Desarman todo el domingo, el lunes, martes tendrían que estar en Chile para poder cumplir con los protocolos. Yo creo que van a Porque correr la perfecto. fecha. Puedes desarmar No, todo y volar de Marrakech acá en 7.4, en 7.3, o sea, en 7.4 podría ser con una escala por la es, carga que traigan. es que no va a ser uno, pues. Sí, Van a ser tres. va a estar Van a ser apretado. tres. Esa logística va a estar interesante. Es interesante, justamente. Aún así, todavía están. La fecha está propuesta, pero no. Está Sí, hubiese propuesta, sido pero todavía lindo. la FIA no la ha ratificado. Sí, A de mí hecho se yo me me da. acordé porque en la parte donde esa aproximación era la versión Fruna de Kaitak, porque el Cerro San Cristóbal tenía unos rectángulos, unos cuadrados pintados. Tenía, pero Pero sí, sí, sí. por eso, era Pero, Kaitak versión pero, Fruna. no, versión sí, pero yo me acuerdo haber estado varias veces y cuando era chico en Fantasilandia y los jóvenes pasaban por encima de uno y digo, oh, aterrizando de Chile, iban a aterrizar a Cerrillo. Y Fantasilandia se veían, pero espectacular la bajada y como, no, bonito. Mm, Cerrillo, me lo dice a mí que yo yo- alcancé a volar desde Cerrillo en un 172 en el Lima Bravo Bravo. Por ahí tengo las fotos. Te mira puedo como pasar no sé, miren los palos que nos están dando. Y bueno, eso, con agradecimiento, spin-off. este regalo, este obsequio, se lo voy a pasar una vez que nos encontremos. ¿Ah? Vale, amigas. Sí, Y nos estamos viendo, te agradecido. Este programa va a quedar grabado aquí. No creo que lo descargue para YouTube, aunque espero que los próximos sí. Este al menos no, porque este es el primero. Quiero revisarlo un poco más en detalle. Lo estamos viendo. Agradecido a todas las personas que nos vieron, que se quedaron hasta ahora, que preguntaron. muchas Y gracias. Sí, como de todas quieran, maneras, muchas gracias. interacción, pueden enviarme aquí al Lonely Spotter. O me pueden mandar a mí aquí a Virtual Liner. Yo feliz O miren, contesto pueden preguntar y preguntas. cualquier cosa, nos estamos viendo un próximo lunes, si es que lo permiten las redes sociales. No sé si las redes sociales o ya las cuarentenas. Ya no sé. Créeme, yo todavía no entiendo cómo San Bernardo sigue en fase 3, pero No todavía no ha digáis nada, bajado. yo bajé a fase 2, ya no puedo ir a San Antonio. Digo, a volar a Santo Domingo. Ahora, a Santo Domingo ya no voy a volar. A menos que digas que vive en San Bernardo. Claro. Pero bueno. Ya, nos estamos Pero mi viendo. licencia de Gracias, conducir Carlos. dice otra Gracias. cosa, así que soné. Ya, amigazo, ni un Sanaste. problema. Cuídese. Gracias a Gracias a todos los que todos, nos nos vieron. vemos. Vale. Chao, chao.